dos palabras que se refieren al pecado, que aparecen aquí en su presentación. Una es amartima, de ahí que el estudio de la doctrina del pecado se llama amartiología. Entonces amartima es esto, no darle al blanco. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Esa es la idea. Nadie le ha dado al blanco. Y segundo, la otra palabra es parábasis, que es cruzar una línea prohibida. Dios ha dicho que de ahí yo no puedo pasar y yo he cruzado esa línea. De manera que el concepto del pecado es que nadie le puede dar el tiro al blanco, nadie puede vivir perfectamente. Y dos, que Dios ha establecido líneas que nosotros hemos estado violando y todos hemos pecado. Definido de otra forma, el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea por hecho, ya sea por disposición o estado. ¿Qué significa eso? Yo puedo pecar cuando yo voy y le doy una galleta a uno, pero si yo simplemente deseé darle la galleta, eso es una disposición de mi interior, ya yo pequé también. O sea, yo puedo pecar o puedo pecar por omisión. Yo debo hacer algo que no lo hice, debo pedir perdón y no lo hice, pequé. Debo perdonar y no lo hice, pequé. Debo venir a la iglesia y no lo hice, pequé. Debo orar y no lo estoy haciendo, pequé, etcétera, etcétera. Puede ser por omisión. Ok, el origen del pecado. ¿De dónde surgió el pecado? Porque si Dios creó todo, entonces Dios creó el pecado. Ustedes no han oído esa pregunta. Y algunos probablemente están diciendo, yo no lo he oído, pero yo le he hecho. Porque es una pregunta que mucha gente se ha hecho. ¿De dónde surgió el pecado? Bueno, el pecado no es una cosa, el pecado es una cosa. El pecado es una cosa para que haya que crearla. Dios creó todas las cosas, seres humanos, objetos inanimados, pero el pecado no es una cosa. Si fuera una cosa, usted tendría que ponerle una mano a algo y decirme, mira, esto es pecado. Y usted no puede poner la mano a una cosa y decirme, esto es pecado. No, el pecado es una disposición del espíritu. Que yo tengo cuando nací, porque Adán y Eva, mis primeros progenitores, me transmitieron eso. Es algo que surge espontáneamente, que surgió en el corazón de Lucifer, que surgió en el corazón de Adán. Simplemente cuando ellos decidieron violar una línea, Dios les dijo, mira, Adán está sin pecado, no toques ese árbol, no comas de esa fruta. No fue que no toques, eso fue lo que Lucifer le dijo, que con que Dios dijo que no podía tocar el árbol. Dios nunca dijo eso, Dios dijo que no lo comieran. Y ellos pasaron la línea. En el momento que ellos pasaron la línea, surgió el pecado. Es algo de generación espontánea, más nada, no tiene que ser algo, no es una cosa para ser creado. Tenemos que recordar también que el pecado no es simplemente algo que yo hago, es algo que yo soy. Y esto es como yo lo ilustro. Supóngase que yo voy delante de Dios y le pido perdón por todos mis pecados, todos. Y en el momento que yo digo amén, que ahí hubiera un anestesista con una intravenosa y me pusiera en anestesia general, ok, ya que Dios me perdonó de todos mis pecados, inmediatamente yo me fui a dormir, o sea que no puedo pensar nada malo ni hacer nada malo. ¿Me van siguiendo? ¿Yo estoy libre de pecado o sigo siendo pecado? Claro. Porque no es algo simplemente que yo hago, es algo que yo soy. Entonces, no importa si yo le haya pedido perdón a Dios ahora por todos mis pecados y que Él me haya perdonado, yo sigo estando en pecado porque es algo que yo soy. No me puedo deshacer de eso, lamentablemente. El pecado es universal. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pastor, pero yo no soy tan malo como Hitler. Nadie ha dicho que usted es tan malo como Hitler. Pero lo que resulta es que hay gente como Hitler que son muy malos, o muy malos, y gente como nosotros que somos muy malos. O sea, Hitler es un poquito más allá de nosotros. Pero la realidad es que yo tengo más en común con Hitler que con la persona santa de Jesucristo. Eso es chocante cada vez que yo lo digo, pero ¿qué yo tengo en común con Hitler? Yo tengo en común con Hitler mi voluntad, que muchas veces la quiero hacer, todos nosotros, los deseos pecaminosos que a veces nos surgen y nos cruzan los pensamientos. ¿Qué más yo tengo como pecado que hay en mi vida? Pecados de ira. Yo tengo eso en común con Hitler, aunque a usted no le guste pensarlo. Falta de arrepentimiento, falta de perdón, una serie de cosas. Pero Jesucristo no tiene nada de eso en común conmigo. Nada, absolutamente nada. Lo único en común que Él tiene conmigo es cuando Él pone el Espíritu Santo dentro de mí. Y eso nos dice a nosotros que nuestra salvación realmente es por gracia. Bueno, pero no todo el mundo es igual de malo. No, es verdad. Si usted pone a Dios en el ensancho Sama, de aquel lado del río,
y usted pone al hombre de este lado del río, y usted dice, bueno, ok, vamos a tratar de llegar a donde está Dios, y entonces viene un campeón de salto y da un brinco y brinca a 15 metros hacia allá. Blue se cayó y se ahogó en el agua. Y viene otro campeón, un campeón mundial. Después viene un campeón dominicano y salta y 10 metros y Blue se ahogó en el agua. Y luego vengo yo, que nunca he saltado nada, y brinco y salto 1,5 metros y Blue me caí y me ahogué. ¿Cuál de los tres se ahogó más? ¿Verdad? Entonces eso es. Sí, es verdad que Hitler era malísimo y otros son menos malos, pero los tres están condenados, están destituidos de la gloria de Dios, nadie llega al otro lado, todos estamos ahogados. Entonces esa es la idea. ¿Ok? Ok. ¿Cómo yo sé que el pecado es algo que Dios odia, que detesta? Bueno, cuando un Dios que es todo misericordioso se dispone a hundir en agua un planeta entero y acabar con la vida de todo el mundo, excepto 8 personas, por el pecado es serio. ¿Usted no cree? Cuando un Dios que es inmensamente misericordioso dice, este mundo está lleno de pecado, me voy a llevar a todo el mundo, hombre, mujer, niño, anciano, todo el mundo, voy a dejar 8 gente, usted sabe que el pecado es serio. Que tiene que ser algo que Dios odia mucho. Cuando yo lo veo así teológicamente, digo, sí, es verdad. Pero el problema es que esta noche o mañana yo voy a comenzar a pecar y yo tengo que recordar que cada vez que yo hago algo de este tipo es algo que Dios odia. Otra cosa que me dice a mí lo odioso que es el pecado para Dios es el infierno. Que un Dios todo misericordioso está dispuesto a mandar miles, millones de personas al infierno para el resto de la eternidad simplemente porque pecaron, me dice a mí que el pecado es serio. La razón por la que la gente va al infierno es una sola cosa: el pecado. Y lo otro que me habla a mí de lo malo que es el pecado para Dios es que la única razón por la que Cristo lo masacraron tan brutalmente en la cruz es porque yo merecía ese castigo y Dios decidió ponérselo en la espalda a su Hijo. Lo que Dios me está diciendo cuando masacran a Jesús de esa forma, oye, así de malo es el pecado. El pecado es tan malo que eso es lo que tú mereces, pero se lo voy a poner a mi Hijo en la espalda. Esas 3 realidades, el diluvio, el infierno y la crucifixión de Cristo, a mí me hablan de lo horrendo que es el pecado delante de Dios. No importa cuál pecado, hermano. Los efectos del pecado en la naturaleza del hombre, el entendimiento del hombre quedó entenebrecido. Todo eso, cuando yo lo veo teológicamente, digo, wow, sí, es verdad. El problema es que todo eso es parte de la condición en la que yo quedé cuando yo heredé el pecado de Adán y Eva, con ese corazón y con ese entendimiento. El hombre vive engañado, es otro de los efectos del pecado. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso, ¿quién puede curarlo? El corazón de todo el mundo es engañoso. Una de las cosas más comunes es que nosotros nos autoengañamos. Y es tan común el autoengañarse que cuando yo estoy autoengañado, yo no sé que estoy autoengañado. ¿Te entendió eso? Cuando yo estoy autoengañado, yo peleo en contra de que yo estoy autoengañado cuando alguien me lo dice. ¿Por qué? Porque yo estoy tan autoengañado que yo no lo creo ni lo veo. Pero eso es una gran realidad. Nosotros somos maestros, tenemos PhDs en autoengaño. El hombre perdió su capacidad de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no entiende las cosas de Dios porque tienen que ser espiritualmente discernidas. Y finalmente la voluntad quedó esclavizada. Ese último punto es clave para la próxima sección, la sección de la salvación. La voluntad del hombre, yo tengo que leerlo, porque si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender o a creer la próxima sección. La voluntad del hombre no es libre conforme a la palabra de Dios. La voluntad del hombre quedó atada al pecado irremediablemente. Segunda de Timoteo 2:25 y 26. Dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y aquí viene. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Lo oyeron? Y volviendo en sí, que puedan escapar del lazo del diablo porque están cautivos de él para hacer su voluntad. El hombre fue creado con voluntad propia, fue creado con libre albedrío. El hombre pecó y el hombre vendió su libre albedrío al pecado. Eso no es problema de Dios, eso es problema del hombre. El hombre es que ha quedado sin libre albedrío. Después que Dios se lo dio,
porque él esclavizó su voluntad al pecado. Por eso es que Pablo dice, yo no entiendo, porque yo lo que no quiero hacer, eso hago, y eso que no quiero hacer, eso que sí quiero hacer, eso no hago. ¿Cuál es el problema? Pablo sabe cuál es el problema, que la voluntad había estado tan atada al pecado, tan esclavizada al pecado, que aún después de la conversión sigue teniendo problemas con hacer lo que debe hacer. La culpa de Adán y Eva, ¿cómo ha sido transmitida a nosotros? La posición de Pelagio fue alguien en el siglo IV que la iglesia condenó de hereje. Pelagio dijo que Adán y Eva pecaron y que ellos tuvieron su propia culpa y que nosotros no nacemos con esa culpa, no nos afecta a nosotros. El pecado mío no tiene nada que ver con Adán y Eva. Mi pecado es algo que yo hago, que de hecho la gracia de Dios sería buena para la salvación, pero que no es necesaria. Eso es un hereje, ¡boom!, fuera de la iglesia, condenado como hereje. La posición armeniana, hay dos teologías, la posición armeniana y la posición calvinista. En la posición armeniana, el hombre cayó y su voluntad quedó gravemente afectada, pero el hombre no perdió todas sus facultades y el hombre continuó con su libre albedrío y por tanto eso le permite al hombre poder seguir eligiendo a Dios. La posición calvinista es que el hombre cayó completamente, radicalmente de la gracia y su voluntad quedó totalmente atada al pecado y que por tanto, debido a eso que yo acabo de decir, Dios es quien elige porque el hombre nunca elige a Dios. Hay diferentes tipos de pecado, hay pecados que llevan a la muerte según uno de los textos que van a ver. Está el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado que se comete en ignorancia es castigado por Dios, pero recibe menos azotes, según el texto de Lucas 12, 47 al 48. Cristo dice que el que mire a una mujer lujuriosamente ya cometió adulterio, pero eso no es igual al adulterio físico que se comete. Porque cuando Cristo da permiso para el divorcio en caso de adulterio, si equiparamos el adulterio físico con el adulterio mental de que pensó en una mujer, entonces todo el mundo tiene permiso prácticamente para divorciarse, porque hay mucha gente que ha pensado y no es así. Entonces hay diferentes tipos de pecado, pero cada pecado es contra la voluntad y la santidad de Dios y es gravoso para Dios.